Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Muy buenos días, apreciados amigos, hermanos de la Alianza Cristiana y Misionera en Tayacajá, El Agustino. Queremos continuar predicando la serie de septiembre y octubre, la misión de la Iglesia como expresión de la compasión de Dios. La misión de la Iglesia como expresión de la compasión de Dios, basado en un estudio del libro del profeta de Jonás, el capítulo 1 al capítulo 4, intitulado La compasión nos dinamiza. La compasión nos dinamiza, buscando de una u otra manera, domingo tras domingo, lograr que la Iglesia del Señor en esta tierra aún pueda movilizarse, buscando que alcanzar a las personas en todo el mundo. Y tiene que ser la compasión del Señor, lo que hay en el corazón de Dios, lo que también tiene que movilizarnos en ese tiempo. Es notable que el texto favorito en toda la Biblia y hartamente conocido se encuentra en el libro de Juan, el capítulo 3, el versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Apreciado amigo y hermano, si la compasión, si la misericordia, si el amor de Dios no logra movilizarnos, entonces con razón podemos preguntarnos qué podrá lograr movilizarnos como iglesia en este tiempo, el fin de los tiempos. Queremos seguir predicando en esta mañana sobre un tema más, diciendo brevemente los temas que hemos compartido cada domingo. Por ejemplo, el primer tema que se compartió fue Dios nos salva con un propósito. El segundo tema fue Dios usa soberanamente las desobediencias. El tercer tema fue Dios usa personas y procesos para formarnos. El cuarto tema fue Dios usa diversas experiencias para equiparnos. El quinto tema fue Dios nos envía con autoridad y con su mensaje a predicar. El sexto tema fue Dios da oportunidades y una segunda vez. El séptimo tema fue Dios modifica su obrar si el hombre se arrepiente. Y el día de hoy veremos el próximo tema intitulado Dios llama irrevocablemente y nos pide perdonar. Dios llama irrevocablemente y nos pide perdonar. El título de este tema es Cumplir la misión implica perdonar. Cumplir la misión que Dios nos ha dado implica perdonar. Sobre la base de Jonás, capítulo 4, el versículo 1 al 11. Permítanme, por favor, leer la palabra de Dios. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente en la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y no deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y Jehová dijo: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Hasta ahí la palabra del Señor. Podemos orar un momento, por favor. Nuestro Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Suplicamos esta mañana que tu palabra nos sea revelada. Abre los ojos de nuestro entendimiento y danos la comprensión que requerimos para escuchar atentamente tus palabras. Te damos gracias y pedimos que tu palabra haga lo que tú has determinado. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El arrepentimiento del rey y los ninivitas del capítulo 3 provocaron la reacción de Jonás en el capítulo 4. Apreciados amigos y hermanos, cuando Jonás se muestra en el capítulo 4 como un profeta que está sumamente enojado, que está extraviado emocionalmente, cuando Jonás se muestra un profeta como que está
está diciéndole a Dios: ¿por qué has tenido que obrar así cuando yo pensaba que era de otra manera? Como cuestionándole su obrar a Dios. Cuando encontramos así al profeta Jonás en el capítulo 4, era producto de lo que había ocurrido en el capítulo 3. Jonás no pensaba que Nínive, que tanto su rey como sus pobladores se iban a arrepentir, y eso efectivamente ocurrió, y por eso hemos leído lo que hemos leído. Un segundo punto de esta introducción será la reacción del profeta Jonás de enojo. Es ultranacionalista, es teológicamente opuesta a cómo es Dios, y es un mensaje de projuicio a la ciudad de Nínive. Jonás era un profeta muy pegado a su sangre, un profeta muy nacionalista, muy pegado a sus costumbres, a su religión, a su tierra, y él no podía todavía pensar que Dios tenía planes de amor, de misericordia, de compasión para con otros pueblos, con el pueblo de Nínive especialmente. Y además que teológicamente la postura de Jonás era equivocada, porque Dios es soberano, amigos, hermanos. Eso significa que Dios hace como Él determina hacer. Él hace lo que quiere, como dice la palabra de Dios. Y nosotros como seres humanos no nos corresponde enjuiciar, criticar, especular la forma en que Dios obra, porque por ello justamente es nuestro Dios, a quien adoramos y a quien servimos, porque Él es suficiente, todo suficiente. Y este Dios se muestra entonces, según la oración de Jonás, se muestra como alguien que está sobre inclusive las mejores oraciones de los santos de Dios. Jonás pretendía, quería, deseaba que Dios obre de alguna manera en la forma que él había orado. Pero él dice: ya sabía que tú ibas a orar de una forma distinta a como yo he orado a ti. Además, el mensaje de Jonás a la ciudad de Nínive era de projuicio. En realidad, era un mensaje que buscaba despertar la conciencia de la gente de aquel entonces. Como el día de hoy, la palabra de Dios es como un martillo que golpea y golpea, buscando que la conciencia del ser humano se pueda despertar de su letargo espiritual en el cual se encuentra. Apreciados amigos y hermanos, es la palabra de Dios la que emite aquí un mensaje de juicio. Obviamente, previamente, hubo un mensaje de que los pobladores de Nínive puedan arrepentirse, porque si no se arrepienten, ellos también van a ser enjuiciados. Pero también debemos decir que a partir de las preguntas divinas se busca que Jonás pueda perdonar a Nínive. Encontramos en el capítulo 4 la tremenda misericordia de Dios, cómo actúa Dios y cómo quisiera Dios que sus hijos, que en este caso su profeta Jonás, berrinchoso, enojado, también pueda actuar. Dios buscaba que Jonás pueda aprender de él. Veremos en esta mañana 3 verdades del trato de Dios con su profeta resentido. 3 verdades del trato de Dios con su profeta resentido. En el capítulo 4, el versículo 1 al 11, donde Dios se muestra con claridad como alguien que no rehúye a seguir tratando con su siervo llamado Jonás. En primer lugar, veremos la oración de Jonás, versículo 1 al 3. En segundo lugar, veremos las preguntas de Dios a Jonás, versículo 4 al 11. Y en tercer lugar, veremos la compasión de Dios, versículo 10 y 11. Veamos entonces la oración de Jonás. ¿Qué podemos decir de esta oración de Jonás? Bueno, en primer lugar podemos decir que fue una oración muy honesta, sumamente honesta. Que Jonás no se preparó para orar, que no esperó estar bien para orar. Jonás no esperó que las circunstancias estén favorables hacia él. Jonás, así como sentía las cosas que le sobrevenían, Jonás se atrevió a orar a Dios en un momento de profundo enojo, de mucha cólera, de mucha rabia. Porque el texto cuando dice, y se enojó, Jonás obviamente está mostrando en hebreo una situación emocional altamente complicada, una situación emocional altamente álgida. Sumamente molesto, Jonás se atrevió a conversar con Dios así. Es personal, porque dice el texto, y oró a Jehová. Apreciado amigos y hermanos, qué tremenda es la oración de Jonás, que nos invita a usted y a mí a orar a un Dios personal, de forma personal, sin intermediarios, sin imágenes,
sin personalidades, sin absolutamente nada que sea el intermediario, solamente el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Pero de forma personal se acercó Jonás a ese Dios, y de forma directa, porque le dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Versículo 1 y 2. Apreciados amigos y hermanos, la oración de Jonás me muestra cómo debe ser mi oración. Mi oración, tu oración, nuestra oración en este día, domingo, día del Señor, debe de ser honesta, debe ser personal y directa. En segundo lugar, la oración de Jonás fue racionalizando su desobediencia, porque dice en el versículo 2: es por eso que me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente. Es por eso que te desobedecí. Apreciado amigo y hermano, Dios conoce perfectamente nuestro corazón y sabe más allá de nuestras palabras. Él conoce la intención del corazón cuando oramos, cuando nos acercamos a Él. Por eso no debemos tener ningún temor, ningún miedo de acercarnos a Dios tal y cual estamos, porque Él ya nos conoce cómo somos y cómo estamos. Pero Jonás, a través de su oración, le explicó a Dios que por ese motivo él huyó hacia Tarsis, pero el motivo real obviamente era otro. Y en tercer lugar, su oración fue pidiendo la muerte, porque dice el versículo 3, pero además el versículo 8, el versículo 9, ahora pues Jehová, te ruego que me quites la vida. Jonás está orando en profundo estado de enojo, de cólera, orando en profundo estado resentido. Jonás está orando para que Dios le quite la vida. Querido amigo y hermano, a veces en nuestras oraciones, aunque podamos decir torpezas a los ojos de Dios, usted y yo debemos saber que Dios nos entiende, pues nos conoce perfectamente, sabe de qué estamos hechos, y Él conoce las angustias del alma humana cuando nos acercamos a Él en oración. Y Jonás en ese momento se sentía con esa angustia, con ese enojo, con esa cólera, porque Dios había actuado de forma diferente y porque el pueblo de Nínive se había arrepentido, siendo lo contrario que él podía esperar. En segundo lugar, veremos la pregunta de Dios a Jonás en los versículos 4 al 9. En primer lugar, quiero decir que en esta sección se muestra que Dios está tratando con su siervo, el profeta Jonás. Dios podría haber dicho: Jonás, tuviste una oportunidad y no has aprendido. Ahora vienes tú a mí enojado, resentido, haciendo tu berrinche, y Jonás, no te voy a aceptar más. Dios, con autoridad, con justicia, con santidad, podía haber determinado eso para el profeta Jonás, pero no lo hizo, amigo, porque Dios es un Dios que tiene paciencia con nosotros, tiene clemencia con nosotros, y Dios nos conoce perfectamente. Así que Dios sigue tratando con su profeta molestoso, con su profeta Jonás, y no lo desecha, porque el llamamiento de Dios hacia Jonás era un llamamiento irrevocable. Eso significa que no hay circunstancia humana que pueda revocar del llamado que Dios le hizo a Jonás. No hay absolutamente nada que pueda hacer que Dios diga: ya no cuento más con ese profeta. Porque Dios, cuando llama a un hombre o a una mujer al ministerio o al servicio de Dios o a servirle a Dios, Dios lo hace con un llamado que es irrevocable. En segundo lugar, quiero decirles, la primera pregunta de Dios a Jonás apunta a la conciencia de Jonás, porque Dios le dice: ¿haces tú bien en enojarse tanto? Versículo 4. Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Amigo, hermano, obviamente Dios sabía lo que había en el corazón de Jonás. Dios sabía lo que él sentía, pero Dios le estaba dando oportunidad al despertar su conciencia. Dios buscaba despertar la conciencia de Jonás, porque Jonás tenía su conciencia letargada y dormida. La tenía extraviada y equivocada. Y Dios buscaba a través de esta pregunta despertarle su conciencia. ¿Haces tú bien en enojarse tanto? La segunda pregunta apunta hacia la motivación de Jonás, porque le dice: entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? ¿Tanto te enojas por la calabacera?
Las preguntas de Dios a Jonás buscaban que el profeta pueda confesar con sus labios la razón exacta por la cual él se había molestado con Dios, porque Dios está tratando con su profeta y Dios no lo va a rechazar, aun cuando podía hacerlo. Sin embargo, Dios le da otra oportunidad. Amigo y hermano, las preguntas de Dios al hombre de hoy, las preguntas de Dios tienen a buscar en tu corazón, en nuestro corazón, lo que hay. No busca hundirnos, no busca dejarnos allí, busca levantarnos. Como dijimos la semana pasada, Dios le dijo a Jonás en el capítulo 3, Dios le dijo, levántate, Jonás, levántate. Y ese es el mensaje de Dios en esta mañana, que usted y yo podamos estar levantados, podamos mirar al cielo, podamos mirar al Señor de todo nuestro corazón. Las preguntas de Dios son para poder despertar nuestra conciencia, a veces adormecida por el pecado, pero que busca Dios levantarnos y hacernos bien. Y en tercer lugar, veremos la compasión de Dios en el versículo 10 y 11. Esta compasión de Dios se revela a través del versículo 10 cuando dice, y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera. Jonás tuvo lástima de esa planta que había crecido un día. Y Dios le dice, mira, tú has tenido compasión por esa planta que creció un día. Si tú has tenido lástima, Jonás. Entonces la primera enseñanza que entendemos aquí es que la compasión de Dios muchas veces se da a través de la compasión de los seres humanos. Cuando un hombre o una mujer tiene compasión por otro ser humano y le presta su ayuda práctica, su ayuda concreta, qué bendición es. No basta tener la actitud de aquel que era el sacerdote, de aquel levita, en aquella ocasión cuando fue asaltado un hombre yendo a Samaria. No basta la atención de este religioso, de ese hombre entendido. Es necesario hacer algo más. Es necesario extender la mano y apoyar prácticamente. Así que aquí vemos que esta compasión de Dios es a través de los hombres. Dios a través de los hombres también puede hacer bien a los demás. Si alguien tiene, que comparta con el que no tiene. Si alguien está sano, que comparta con aquellos que están ahora delicados de salud. El compartir con los demás siempre es una muestra de la bondad de Dios en la vida de cada ser humano, sea creyente o sea inconverso. La bondad de Dios siempre tiene que manifestarse por medio de los demás seres humanos. Pero además es por medio de su palabra, porque Dios dice en el versículo 11, y no tendré yo piedad de Nínive, no tendré yo piedad de Nínive. Y en tercer lugar, por medio de su Hijo Jesucristo, porque dice el texto conocido de Juan 3:16, porque tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Amigos, es la tremenda compasión de Dios por Jonás, por Nínive, pero también por nosotros hoy. Es la compasión de Dios lo que debe movernos en arrepentimiento y en fe en Jesucristo en esta mañana. Quiero decir, terminando esta reflexión, Dios trata con su profeta resentido, no lo desecha, porque su llamado es irrevocable, pero requiere que Jonás aprenda a perdonar. Dios está dispuesto a seguir dándole oportunidad, a tener a sus siervos, pero Dios quiere que podamos aprender a perdonar. Jonás requería aprender a perdonar al pueblo de Nínive. Él no se sentía bien que Nínive reciba la palabra de Dios, se arrepienta y Dios compasivamente perdone al pueblo de Nínive. Jonás deseaba lo contrario. Es realmente paradójico pensar ahora que un profeta de Dios no quiera que la gente pueda ser salvada. Pero Dios, que es compasivo, salvó la ciudad de Nínive porque se arrepintieron. Tres verdades que hemos visto de este profeta. En primer lugar, la oración de Jonás en el capítulo 4, las preguntas de Dios a Jonás en el capítulo 4 y la compasión de Dios en el capítulo 4. Cuando termino diciendo, y no tendré yo piedad de Nínive. Amigo y hermano, esta pregunta de Dios resuena en nuestros oídos. ¿No tendré yo piedad de Nínive? Capítulo 4, versículo 11. Dios dice, ¿no tendré yo piedad de Lima? ¿No tendré yo piedad del Perú? ¿No tendré yo piedad del mundo?
Dios sigue teniendo piedad, compasión, misericordia, porque el ser humano es hecho a su imagen y semejanza, y Dios no da su brazo a torcer mientras hay oportunidad para el ser humano. Dios sigue insistiendo una y otra vez para que usted pueda venir a Él. Que Dios le bendiga en esta mañana. Hermanos, amigos, nos damos cuenta que a pesar de ser nosotros pecadores, Dios insiste en salvarnos por medio de su Hijo Jesucristo. Venga a Dios, amigo. No sea berrinchoso con el profeta Jonás. No se enoje con Dios. Amigo, hermano, usted acérquese a Dios en oración. Búsquele de todo su corazón. No rasgue solamente sus vestiduras, rasgue su corazón delante de Dios. Y el Dios de paz y misericordia escuche su oración de arrepentimiento y le acepte a usted como su hijo, su hija en esta mañana. Que Dios le bendiga. Amén.